Estimados amigos, en este video vamos a conversar sobre algunas operaciones fundamentales que podemos realizar sobre un grafo. Cosas como insertar o eliminar nodos, insertar o eliminar aristas, entre otras. También vamos a introducir una pequeña librería de grafos que escribí con fines didácticos, sin ninguna intención de que sea utilizada en producción, pero que nos va a permitir jugar con las distintas operaciones de grafos y construir grafos de ejemplo. También, más adelante en otros videos, esta librería nos va a permitir entender cómo funcionan internamente las distintas estrategias para implementar grafos y nos va a permitir construir sobre las operaciones definidas por la librería algoritmos de grafos más avanzados y poder explicar cómo funcionan estos algoritmos. Sin más nada que decir, vamos allá. A la izquierda se muestra una lista de las posibles operaciones que podemos realizar sobre un grafo. Podemos 1. Insertar un nuevo nodo en el grafo, es decir, crear un nuevo nodo. 2. Insertar una nueva arista en el grafo, es decir, crear una arista que conecte dos nodos existentes en el grafo. 3. Eliminar un nodo del grafo, y eso implica que tenemos que eliminar todas las aristas conectadas a dicho nodo, es decir, eliminar las aristas que entran y que salen del nodo que vamos a eliminar y que lo conectan con otros nodos del grafo. 4. Eliminar una arista del grafo, es decir, tomar una arista que conecta dos nodos del grafo y removerla del grafo. 5. Listar todas las aristas adyacentes a un nodo dado, es decir, listar todas las aristas entrantes y salientes del nodo especificado que conectan el nodo con otros nodos. 6. Listar todos los nodos que contiene el grafo, es decir, iterar sobre todos los distintos nodos que componen el grafo. A la derecha tenemos una interfaz en Java que va a implementar estas operaciones. En la descripción de este video van a encontrar enlaces a un repositorio que contiene esta interfaz y distintas implementaciones de esta interfaz. La idea es que utilicemos este código ejemplo para construir ejemplos de grafos, para utilizarlos en los algoritmos de los cuales vamos a hablar posteriormente y para entender cómo una implementación de grafos funciona internamente. Entre las implementaciones que van a encontrar en el repositorio tenemos grafos no dirigidos y grafos dirigidos, y tenemos implementaciones basadas en listas de adyacencia y en matrices de adyacencia. Más adelante vamos a entrar en detalles sobre qué es una lista de adyacencia y qué es una matriz de adyacencia, pero por ahora basta decir que son dos formas distintas de implementar grafos. La clase GraphAdjacencyListDouble implementa grafos utilizando listas de adyacencia, mientras que la clase GraphAdjacencyMatrix implementa grafos utilizando matrices de adyacencia. Los constructores de ambas clases reciben un argumento de tipo booleano, que si es falso, le indica a la clase que el grafo es no dirigido, y si es verdadero, le indica a la clase que el grafo es dirigido. En videos posteriores a este, voy a mostrar ejemplos mucho más concretos sobre cómo utilizar estas clases para crear tanto grafos no dirigidos como grafos dirigidos. Por lo pronto, la idea es introducir la interfaz, conversar sobre cómo los distintos métodos de la interfaz funcionan y cuáles son sus características generales. Una de las primeras cosas que notamos de la interfaz es que es parametrizada, es decir, es genérica, lo que nos permite definir grafos que utilicen casi cualquier objeto como nodos. Normalmente, en los ejemplos en estos videos, vamos a utilizar más que nada enteros o cadenas de caracteres para parametrizar esta clase. Sin embargo, no hay ningún impedimento serio que nos prevenga utilizar cualquier otra clase a modo de nodo en un grafo. Ahora vamos a conversar sobre los distintos métodos de la interfaz, explicar qué es lo que hacen, cuáles son sus características y sus distintas limitaciones, y cómo se comportan de forma distinta dependiendo si el grafo es no dirigido o dirigido. La clase tiene métodos que nos permiten insertar y eliminar nodos. El método insertNode
nos permite insertar en el grafo el nodo que pasemos como argumento. El método deleteNode elimina del grafo el nodo que pasemos como argumento. Y no solo elimina el nodo, sino que elimina todas las aristas entrantes o salientes que estén relacionados con dicho nodo. Es importante mencionar que a lo largo de estos videos voy a utilizar la nomenclatura origen, source, para describir el nodo de origen de una arista, y destino, target, para describir el nodo destino de la arista. Si bien voy a utilizar los términos en español lo más que pueda, origen, destino, tengan en cuenta que la interfaz y el código utilizan los términos en inglés, source y target. Por conveniencia, voy a utilizar los mismos términos, origen, destino, aun cuando me esté refiriendo a un grafo no dirigido. Esto aplica aun cuando una arista no dirigida se puede navegar en ambas direcciones. Normalmente, llamaré origen al nodo en el que estamos parados en un momento dado, y destino el nodo hacia el cual vamos a navegar. En el ejemplo que tenemos en pantalla, en la parte de arriba, si estamos parados en el nodo 0 y vamos a navegar hacia el nodo 1, entonces llamaremos origen al nodo 0 y destino al nodo 1. Por el contrario, como se muestra en la parte de abajo, si estamos parados en el nodo 1 y vamos a navegar hacia el nodo 0, entonces llamaremos origen al nodo 1 y destino al nodo 0. El método insertEdge crea una nueva arista entre el nodo de origen, source, y el nodo destino, target. Si el grafo es no dirigido, como sabemos, la arista se puede navegar en ambas direcciones. Si el grafo es dirigido, entonces la arista se puede navegar solo desde el origen hasta el destino. El peso o el costo de navegar la arista se establece con el parámetro weight. El método deleteEdge elimina la arista entre el nodo origen y el nodo destino. Nótese que si el grafo es no dirigido, no importa el orden en el que se pasen los parámetros. Pero si el grafo es dirigido, los parámetros tienen que especificarse en el orden correcto. Es decir, es necesario pasar el nodo origen correcto y el nodo destino correcto, dependiendo de la dirección en la que apunte la arista que se desea eliminar. Por ejemplo, si tenemos un grafo como el que se ve en pantalla y queremos eliminar la arista que va del nodo 0 al nodo 1, si invocamos al método deleteEdge pasando como origen el nodo 1 y como destino el nodo 0, entonces el método no va a tener ningún efecto, porque en realidad no existe una arista que vaya del nodo 1 al nodo 0. Para eliminar la arista, tenemos que invocar el método deleteEdge con los parámetros en el orden correcto, es decir, utilizando el nodo 0 como origen y el nodo 1 como destino. El método nodes retorna un iterador de tipo node que nos permite recorrer todos los nodos que el grafo contiene. El método adjacent retorna un iterador de tipo edge en el que cada elemento representa una arista adyacente al nodo pasado como argumento. La clase edge es una clase parametrizada con el tipo nodo que el grafo contiene, en la que cada instancia representa una arista y convenientemente contiene una referencia al nodo de origen, al nodo destino y el peso de la arista. Por ejemplo, si en el grafo de la izquierda llamamos al método adjacent pasando como argumento el nodo 0, nos va a retornar un iterador que nos va a permitir recorrer tres aristas, la que va del nodo 0 al 1, la que va del 0 al 2 y la que va del 0 al 3. Si llamamos al método adjacent pasando como argumento el nodo 1, nos va a retornar solamente una arista que va del nodo 1 al nodo 0. Todo esto es consistente con el grafo que tenemos en la imagen de la izquierda, que es un grafo no dirigido. Por el contrario, el grafo de la derecha se comporta de forma distinta porque es un grafo dirigido. Si llamamos al método adjacent con el nodo 0 como argumento, también vamos a obtener un iterador que nos permite recorrer tres aristas,
la que va del nodo 0 al nodo 1, la que va del nodo 0 al nodo 2 y la que va del nodo 0 al nodo 3. Esto tiene sentido porque en la imagen del grafo de la derecha, todas las aristas van del nodo 0 dirigidas a los nodos 1, 2 y 3. Sin embargo, si llamamos al método adjacent pasando el nodo 1 como argumento, obtenemos un iterador vacío. Esto tiene sentido porque si bien en el grafo de la derecha hay una arista dirigida que va del nodo 0 al nodo 1, realmente es imposible navegar esta arista desde el nodo 1 al nodo 0. Es decir, el nodo 1, si bien tiene esta arista entrante, no tiene ninguna arista adyacente, saliente, que le permita navegar a ningún otro nodo. Algunas veces vamos a necesitar más información. Por ejemplo, si estamos en un aeropuerto, es posible que no solo nos interesen las salidas, es decir, los vuelos que van de este aeropuerto a algún otro aeropuerto, sino que también vamos a estar interesados en las llegadas, es decir, los vuelos que vienen de algún otro aeropuerto y que aterrizan en este aeropuerto. Para poder modelar esto con nuestra interfaz grafo, vamos a tener que hacer algunas modificaciones al método adjacent, que nos permitan no solo obtener las aristas salientes dado un nodo en particular, sino también las aristas entrantes dado un nodo en particular. A continuación vamos a hablar un poco de esos aspectos y esos detalles. Para lograr obtener no solo la lista de aristas salientes, sino también la lista de aristas entrantes para un nodo en particular, vamos a tener que añadir un argumento adicional al método adjacent. Este argumento es una enumeración llamada direction. La enumeración direction tiene dos posibles valores: source to target, origen al destino, o target to source, destino al origen. Por ejemplo, si queremos todas las aristas salientes del nodo 0, entonces tenemos que invocar al método adjacent pasando el nodo 0 y pasando source to target como valor del argumento direction. Esto básicamente retorna todas las aristas donde el nodo source es 0 y cualquier otro nodo es el target, es decir, aristas salientes. Si por el contrario queremos obtener todas las aristas entrantes al nodo 0, entonces tenemos que invocar al método adjacent pasando el nodo 0 y pasando target to source como valor de la enumeración direction. Esto retorna todas las aristas en las que el nodo 0 es el target y cualquier otro nodo es el source, es decir, aristas entrantes al nodo 0. No voy a hablar mucho de estos grafos, pero a la izquierda tienen un ejemplo de un grafo no dirigido, en el que invocamos al método adjacent para distintos nodos y distintos valores de la enumeración direction. Noten que, para el grafo no dirigido, es indiferente el valor que pasemos de la enumeración direction. En realidad, independientemente si pasamos source to target o target to node, vamos a obtener siempre el mismo resultado. Esto se debe a que cualquier arista que sea entrante a un nodo en particular también es una arista saliente. Por el contrario, en el ejemplo de la derecha, el valor que utilicemos para la enumeración direction es importante y los resultados obtenidos, dependiendo si usamos source to target o target to source, son diferentes. Esto se debe a que el grafo es dirigido y hay nodos en el que no todas las aristas salientes son también aristas entrantes. Por ejemplo, en el caso del nodo 4, si llamamos adjacent utilizando source to target, obtenemos un resultado vacío, porque realmente no hay ninguna arista que salga del nodo 4 a ningún otro nodo. Pero si llamamos al mismo método utilizando el valor target to source, obtenemos dos aristas, la arista que viene entrando al nodo 4 del nodo 2 y la arista que viene entrando al nodo 4 del nodo 3. En este video conversamos sobre algunas operaciones básicas que podemos realizar sobre grafos e introdujimos una pequeña librería con fines didácticos que podemos utilizar para crear grafos de ejemplos y jugar con grafos. En videos posteriores voy a mostrar ejemplos más detallados sobre cómo utilizar esta librería para crear tanto grafos no dirigidos como grafos dirigidos. Y además vamos a conversar sobre distintas estrategias para implementar y representar grafos,
matrices de adyacencia, listas de adyacencia, y vamos a conectar eso con el código fuente de la librería. Vamos también a implementar algoritmos más avanzados de grafos y vamos a utilizar los constructos de la librería para codificar dichos algoritmos. En la descripción del video van a encontrar enlaces al código fuente de la librería, así que siéntanse libres de descargarla y comenzar a jugar con ella. Si les gustó este video, no olviden hacer clic en like y compartir en sus redes sociales, y no olviden suscribirse y hacer clic en la campana para que reciban notificaciones de nuevos videos. Además, recuerden que pueden dejar comentarios con sugerencias y con ideas para futuros videos en las áreas de ingeniería de software, ciencias de la computación y diseño de sistemas. Hasta entonces, muchas gracias.